Bienvenidos a Ni Tontas ni Locas. Soy Daniela Pérez y este es un espacio donde te invito a conocer historias reales de personas que han decidido vivir su verdad con valentía, incluso cuando parecía un desafío imposible de superar. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. Bienvenidos a un episodio más de Ni Tontas ni Locas. El día de hoy estoy con Erika Salamanca. Erika, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Nani, por la invitación, por permitirme este espacio tan lindo de compartir contigo, de poder contar un poquitico más acerca de mi historia y de todo que pasa en general, que yo sé que nos va a servir a muchas personas. Ay, así es. Les cuento un poco. Erika la conocí a ella en un taller y tiene una historia de vida encantadora. Es una historia de vida con muchísima enseñanza sobre la resiliencia y sobre el poder propio. Entonces me encantaría que les contaras un poco a todas las personas que nos están viendo. Erika, cuéntanos sobre ti. Bueno, tengo 29 años. Hace 6 años exactamente inicié un proceso llamado diálisis que se da cuando da falla renal, que quiere decir que los riñones ya dejan de funcionar en su 100% y empiezan a bajar todo el tema de dejar de eliminar toxinas, empiezan a acumular nutrientes, entre otro tipo de cosas, a eliminar proteínas. Entonces nos empezamos a dar cuenta de todo esto, el personal médico, y empecé este proceso, pues que fue un cambio demasiado brusco, porque pues yo estaba en la universidad, en ese momento estaba terminando una especialización, ya me había graduado como profesional, tenía un trabajo pues que para mi edad no estaba nada mal, en el aeropuerto, todo enfocado en el área, y pues fue un cambio demasiado brusco, o sea, demasiado brusco, y eso fue un punto de inflexión y marcó definitivamente un antes y un después. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso clínico de la diálisis para las personas que no entienden qué es. Ok, perfecto. Mira, hay dos tipos de diálisis. Uno que es la diálisis peritoneal, que fue la que inicialmente me hicieron a mí, que consiste en que te conectan un catéter en el abdomen, en el peritoneo, y donde te envían una máquina a la casa y esa máquina tú la conectas a tu abdomen y lo que hace es un proceso de limpieza mientras tú duermes. Entonces, saca líquido, la máquina lo limpia y vuelve, ingresa al cuerpo para hacer la función que los riñones ya no hacen. Esa es una terapia. Y la segunda, con esa terapia estuve 2 años y medio. Y en la segunda terapia se llama hemodiálisis, que consiste en que tienes que ir a la clínica, es intrahospitalario, 3 veces a la semana, dependiendo de la prescripción médica, en mi caso son 4 horas, y durante esas 4 horas te conectan a una máquina que es, no sé si puedo mostrar, ¿sí? Sí, claro, Sí, lo que bueno, quieras contar. entonces en ese proceso, mira, Wow. acá hay un aparatico que ha conectado de acá a acá, y esto se llama una fístula. Entonces la fístula es como una mallita que ponen donde se conecta la vena con la arteria, y en la hemodiálisis lo que hace es que por acá sale la sangre, pasa por la máquina en su proceso de limpieza y vuelve e ingresa al cuerpo por acá. A uno lo canalizan, son agujitas pues siempre fuertes, en fin, y sí es un poquito desgastante y voy 3 veces a la semana. Esos son los dos tipos de terapia que hay. Erika, muchas gracias por mostrarnos y enseñarnos cómo son los procesos de diálisis. La verdad, siempre lo había visto, o creo que nunca lo había visto, siempre lo había oído como un proceso de, bueno, sí, te sacan la sangre, la limpian y la vuelven a meter, pero nunca había visto de cerca físicamente cómo puede impactar tu cuerpo. Ahora, si así físicamente, pues hace unos cambios impresionantes, ¿cómo han sido tus cambios emocionales y como mentales en todo este proceso? Sí, pues bueno, al principio recién empecé con todo este tema, tenía muchísimo miedo. O sea, fue un miedo muy fuerte y entré en un proceso de ansiedad, de depresión, de no entender lo que pasa, de negación, porque es que tú vas a buscar en internet pues es amarillista, entonces te muestra, yo buscaba y decía, diálisis, un paso hacia la muerte, diálisis, no vas a poder vivir, esta persona duró un mes en diálisis y se murió. Ir también a la clínica sabiendo que te van a empezar a hacer ese proceso y ver las personas cómo salen físicamente desgastadas fue muy fuerte. Al principio fue un tema de negación muy grande por mi entorno social, por mi familia, la universidad, mi vida dio un cambio
impresionante. Yo antes de entrar en diálisis, porque yo duré un año, a mí me dijeron, tus riñones están fallando, tienes que entrar en diálisis, y yo duré un año rehusándome a poder entrar a ese proceso. Y durante ese año probé muchísimas cosas, tratamientos homeópatas, bueno, demasiados Claro, temas, obvio. que hoy en día entiendo que por más que hayan funcionado, y es el primer aprendizaje que quiero mencionar en este podcast, no me iba a funcionar a mí. ¿Y por qué? Porque siempre tuve miedo. Y el 1% de miedo daña el 99% de probabilidad. Y puede que esos tratamientos hubiesen funcionado, sí, pero no me iban a funcionar a mí porque lo estaba haciendo desde un punto de miedo. Y eso fue lo más grande que tuve en ese momento. Miedo, mi miedo duró un poco más de 2 años, creería yo. Miedo a la muerte fácilmente. Sí, a la muerte, a qué voy a hacer con mi vida, mi trabajo, porque yo empiezo la diálisis peritoneal en ese tiempo y a mí me sacan de la empresa y me cierran absolutamente todas las puertas en todas las empresas dentro de todo lo tradicional que se conoce. Entonces yo ya con mi hoja de vida decía, mira, págame así sea por prestación de servicios, págame freelance o déjame aprender, déjame hacerlo, dame la oportunidad. Y me decía, no. Inclusive una señora una vez de una importadora me dijo, no, tú estás enferma, ¿tú qué puedes esperar si tú no eres funcional para ninguna empresa? Wow. Entonces todos esos choques, eso era como más baldados de agua fría. Y yo, ¿qué hago? Mi relación de amigos, pues yo era muy amiguera, pero pues eso se va yendo también. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que, espere, no hay nada que mirar afuera, todo está dentro. No contentos con toda la situación que pasaste, llega una situación en tu vida que literal es como un camino hacia la muerte. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, bueno, después de esto yo pues me sacaron del trabajo, bueno, todo lo que les cuento del tema también del entorno social, los cambios tan bruscos, iniciar los emprendimientos y durante la pandemia me dio COVID, pero pues fue un COVID muy fuerte. Me tuvieron que entubar, me hicieron una traqueostomía, duré más de 6 meses en la clínica y fue un proceso de rehabilitación de más de un año, muy fuerte. Y dentro de ese proceso duré un mes entubada y durante esa intubación, como es un coma inducido, tuve varias experiencias cercanas a la muerte. Clínicamente ya no había nada que hacer. Clínicamente a mis padres pues ya, y a mi familia en general le decían que era muerte súbita, que los órganos ya daño multifuncional, multiorgánico. Ya inclusive al final ya me estaban dejando de dializar. Ya duraron como 4 días sin hacerme diálisis nada porque literal dijeron vamos a dejar acá esperando a que deje funcionar su corazón. Inclusive llamaron a mis papás para que se fueran a despedir. Ay, no. Y todo el tema. Y en ese momento pues surgió los milagros existen, soy testigo. Soy testimonio de vida. Así es. Y me hicieron la traqueostomía y ahí empecé otra vez a resurgir. Y durante ese tiempo, estando entubada, tuve varias comunicaciones con mi hermanita en sueños, donde le decía a ella cómo estaba y la orientaba, que era como de alma a alma, como que tenía que hacer. Y antes de despertarme, pues también vi así una luz, como lo quieran llamar, Dios, universo, Buda. Al final es una sola verdad. Y me dijo, ¿cómo te quieres quedar o te quieres ir? Yo dije, me quiero quedar, pero me quiero quedar en este plano físico. Y me mostró así como, ok, te quieres quedar, pero, o sea, yo le digo en mis palabras, pero no fue así. Como te quieres quedar, pero hay un plano físico y viene un proceso de rehabilitación. Y cuando yo me desperté, que fue la lección que yo decidí, valga la redundancia, que no todos tienen esa oportunidad, cada vez que me pasaba algo físicamente, venía a mí un recuerdo y decía, tú lo elegiste, estamos en el libre albedrío y cada decisión tiene su resultado, sea positivo o negativo. Que es que no aguantas el dolor físico, fue tu elección, que te está doliendo otra cosa, que te sientes cansada, que vas a creer que no puedes más, es tu elección. Entonces ahí cuando empecé a experimentar todos esos aspectos físicos
que conlleva una rehabilitación. Inclusive me llegué a cuestionar y decir, ¿por qué no? Dije que no. ¿Por qué no me fui cuando me dieron la oportunidad? No, pero yo creo que de verdad hay situaciones que uno pone en perspectiva que te transforman, y sacarle el lado positivo a situaciones que de verdad te cuestionan y digamos que no te ponen en una situación de victoria, sino como que cada vez es como si estuvieras remando en arequipe. Siempre digo como esa expresión, es como que es súper agotador porque la situación como que te sobrepasa. Pero de ahí tú lograste cambiar la historia y encontrar tu propósito. Así Entonces es. cuéntanos cómo fue para ti decir, ok, no puedo hacer nada con todo lo que me toca vivir, porque pues los temas de salud se nos salen de las manos, Sí. pero cómo me puedo yo ser responsable de mi vida, de mis decisiones y de mi destino aquí en la tierra. Cuéntanos. Así es. Cuando yo empecé en todo el tema inicial antes del COVID, que fue la diálisis peritoneal, pues yo un tiempo con depresión, ansiedad, donde culpaba a mis padres, al entorno, a todo menos a mí, o sea, no me hacía responsable. Duré así como un año, hasta que un día algo me hizo como clic y dije, ¿a quién quiero engañar? Entonces empecé a buscar autoayuda en YouTube, a leer libros, varias cosas, y eso me empezó a ayudar muchísimo. Cuando pasó el COVID, más o menos 3 meses antes, yo empecé a estudiar un curso de milagros. Y en un curso de milagros empecé a entender muchísimas cosas que no he entendido pues a lo largo de mi vida. Cuando pasaron el COVID y tengo todas estas experiencias, pues al despertarme y empezar a rehabilitarme otra vez, pues reafirmo aún más el tema espiritual, el tema del ser, y me empiezo a enfocar 100% en eso. Empiezo a profundizar en la meditación, empiezo a profundizar en la respiración consciente, en la observación, en la integración, en todo lo que tiene que ver herramientas del ser, en hacer lo más útil de lo que aparentemente es menos útil para la sociedad, como caminar, saborear un alimento, respirar, tomar un vaso de agua, y empiezo a enfocarme en todo esto, a seguir estudiando un curso de milagros, a entrenarme, a hacer procesos de transformación mentales, emocionales, físicos también, y esto definitivamente, Tuvo un cambio en tu vida. no, absoluto, absoluto, porque entendí que todo en la vida es primero con un propósito, pues que el propósito no es nada material, viene del corazón. Entonces, ¿quién soy yo mientras hago las cosas? No es lo que haces, es quién eres mientras lo haces, desde qué punto, con qué intención. Entonces, no estoy en el punto y dejé de ponerme en el punto de víctima, de decir, ay, es que estoy enferma, no. ¿Qué me quiere enseñar la enfermedad? No podemos permitir ni siquiera pasar por una gripa sin entender el aprendizaje. ¿Qué me quiere enseñar la gripa? Es que me pegué en un pie, me caí antes de mi separación que te contaba detrás de cámaras. Yo tuve un esguince de pie y era por un camino que había pasado 3 veces y ya me había caído. Y vuelta y paso y tengo el esguince. Entonces la pregunta no es, ay, es que no vi eso y me tropecé. ¿Por qué camino creo que voy? Que la vida me ha mostrado de muchas maneras que no es, pero se manifiesta físicamente. Y es donde empiezan a surgir las cosas. Entonces la Biblia menciona, muchos son los llamados, pocos los que eligen escuchar. Los llamados son esas cosas de la vida. Una separación, una muerte, una quiebra económica, una enfermedad, todo lo que tú le quieras categorizar problema. Y elegir escuchar es decir, espere, que es que esto no me pasó porque sí, que no he querido ver. Quitar el telón y empezar a ver esas cosas. Cuando uno empieza a ver que las mayores frustraciones son en verdad los mayores milagros o regalos que tiene la vida para uno, todo cambia de perspectiva. Porque pues uno siempre dice, no, perdí, no hice, la culpa, no sé, el temor, la duda y demás. Pero cuando empiezas a apoderarte de las situaciones como, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo lo quiero yo manifestar en el mundo? O sea, porque finalmente una enfermedad, pues no la eliges de manera consciente. Cuando empiezas a trabajar dices como, ah, sí, claro, eso puede ser ancestral o fue por este tipo de decisiones. Pero digamos que en primer instante, como que uno no es consciente que todos los caminos te llevan hacia ese punto de inflexión y que
cambiar la perspectiva que tienes sobre culpar a los demás o ver el exterior como no me salió como yo quería, es como, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? A lo mejor estás evitando caerte mucho más fuerte o estás evitando una situación totalmente complicada y desfavorable, o si, todo, o sea, si tú no empiezas a ver cómo la vida es un milagro, entonces los aprendizajes y los dolores ya no son tan, como te digo, como de frustración. Ahora bien, claro que frustran, ¿o no es así? Sí, claro, porque llega un punto donde tú dices, pucha, o sea, porque a mí, que es otra vez inconscientemente, volvemos al punto de víctima sin darnos cuenta. Claro. Pero no es el por qué, es el para qué. Claro, pero yo creo que es muy difícil uno no hacer ese análisis sin antes pensar el por qué yo, porque cuando tú te das cuenta del tu por qué yo, es identificaste al menos la situación que te está molestando. Porque uno vive la vida sin identificar que realmente le molesta y uno se siente como incómodo, como que indispuesto y uno no sabe y no sabe lo que le pasa hasta que llega esa situación que dices, ay, pero ¿por qué a mí? Esa es la situación que me estaba molestando hace mucho tiempo y no sabía ni siquiera identificar. Entonces una vez la identificas y dices el por qué a mí, ahora sí puedes cambiar la pregunta del ¿para qué? ¿O qué voy a hacer con esto? Porque es que yo no creo que las cosas te pasen y te las quedes tú, sino que uno siempre las devuelve al mundo. Pero ¿cómo las quiero devolver? ¿Causando el mismo dolor que me causaron? ¿O haciendo algo distinto para que otras personas tengan un resultado diferente al que tú tuviste, o con otro aprendizaje, o hacer la vida más sencilla a todo el mundo, o hacerme la vida más sencilla, ¿no? Cuando uno se pone como prioridad, ahí es cuando empiezan las cosas a cambiar. Exactamente, entonces es, ¿qué debo aprender a partir de esto? O sea, no es lo que pasa, es cómo reacciono a lo que pasa. ¿Y ahora tú qué has aprendido con todo lo que te ha pasado? Uy, es que son demasiadas cosas. Bueno, danos el top 3. Yo digo que es el ser más consciente. El ser más consciente, la palabra es ser más presente. Es disfrutar estos momentos. Si estoy leyendo, es leyendo. Si estoy comiendo, es comiendo. Que no le vemos tanta trascendencia a esos temas, pero que al final son los que marcan la diferencia. También considero que cuando tú llegas a un punto de inflexión en tu vida muy fuerte, tú no vuelves a ser la misma persona que eras. Jamás lo vuelves a hacer. No, una vez se te cae el velo, no te lo puedes volver a poner, es imposible. Exactamente, porque ya no hay cosas que lo sostengan. Y esas cosas son esos pensamientos intrusivos, esos temas de miedo, esos temas de muchas veces estar en una burbuja. Entonces, hoy yo digo, hoy ya no estamos en la era de la conciencia, perdón, en la era de la información, estamos en la era de la conciencia. Elevas tu nivel de conciencia, elevas todo en tu vida. Y yo lo he podido experimentar. Elevar el nivel de conciencia, que no es que tú todo el día estés así, no. Es un conjunto de todo, ¿sí? Es un conjunto de cuando tú te levantas, marcar una intención poderosa para tu vida. Hoy mi intención es ser más amorosa. Hoy mi intención es ser más consciente. Hoy mi intención es reafirmar mi amor propio a través de mis acciones. Hoy mi intención es aprender más, ¿sí? Es a través de una respiración decir, hoy voy a estar más presente. Hoy voy a dar todo lo que yo puedo al mundo. Hoy voy a entender todo lo que llamen problemas, obstáculos, porque esto se presenta todos los días, o sea, siempre van a haber baches en el camino. Pero esos baches en el camino son los que dicen, uy, por acá ya no vuelvo a pisar. Ok, entonces en mi vida aparentemente o en el exterior puede haber mucho caos, pero de aquí hacia adentro hay una paz que no puedo describir. Y es lo que pasa ahorita, hace poquito estuve hospitalizada y otra vez en UCI, y entonces los médicos te dicen cosas y todo eso. Y yo en el punto en el que estoy ya es un estado de plenitud, o sea, de entrega a la vida, a Dios, de rendición. Y estar en estado de rendición no es decir, me rindo y no hago, no. ¿Es ok? Aquí estoy, tu instrumento. ¿Tiene que pasar esto? Perfecto. ¿Tiene que pasar? Perfecto. Entonces lo acepto y lo integro. Y cuando tú aceptas e integras, las cosas se van, se sueltan. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no aceptamos y no integramos. Rechazamos y negamos las cosas. Eso se resiste y eso se queda ahí. Y por eso es que no podemos pasar al siguiente nivel, o no podemos, personas que duran 10 años en una tusa, ¿sí?
o personas que duran cuántos años enfermas porque tú con un diagnóstico no puedes hacer nada, pero ¿cómo manejas ese diagnóstico? ¿Tú eres la enfermedad? No lo eres. Tienes un diagnóstico, una cosa es el diagnóstico y otra el pronóstico. El diagnóstico lo da el médico, el pronóstico tú, ¿qué quieres para tu vida? Entonces empezar a trascender esos baches de verdad, conciencia. La conciencia, respiración, hábitos, alimentación, respiración, una infinidad de cosas que se van aprendiendo en el camino. Ay, no, pues yo creo que uno nunca lo había, o sea, yo nunca lo había pensado de esa manera, ¿sabes? Como que la conciencia puede cambiarte el panorama. Ahora tú, ¿cómo estás haciendo que todo tu entorno gire hacia la conciencia y hacia el bienestar? Porque entiendo que estás dando talleres, estás dando como unos cursos. Cuéntanos un poquito. Claro que sí, primero que todo manejo todo en mis redes sociales, contenido de valor 100% gratuito desde el ser, no solamente desde mi experiencia, sino desde datos también teóricos, libros y desde experiencia de otras personas, ¿no? Que también es muy importante. Segundo, pues hago todo lo que tiene que ver talleres privados para diferentes empresas, para sus colaboradores sobre propósito de vida, manejo de trabajo equipo, herramientas del ser, pausas activas, porque lo que yo le digo a los directivos de las empresas es que hoy en día, obviamente el tema del título es importante, claramente, pero las habilidades se aprenden, los valores yo prefiero una persona que tenga pocas habilidades, pero que tenga valores, porque las habilidades se las puedo enseñar, pero otra vez volver a inculcar valores es más complejo. Y una persona es mucho más productiva cuando trabaja desde la conciencia, desde el ser, desde el amor, como si fuera propio, que cuando trabaja por un sueldo, o porque le toca, o porque le paga. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia entre las empresas exitosas y no exitosas. Segundo, talleres ya privados, personalizados también. Próximamente va a haber un taller sobre meditación, aromaterapia, musicoterapia. Estoy aprendiendo a tocar diferentes instrumentos de alta frecuencia que son espectacular. Entonces, también lo manejo así, talleres grupales en la ciudad de Bogotá y sesiones virtuales 1 a 1 para manejos de enfermedades, de tanto mental como físicas, todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad, pensamientos intrusivos, etcétera. Entonces, ahorita manejo varios procesos. Oye, yo creo que lo más valioso es que enseñas desde la experiencia. Obviamente te has preparado un montón, has tomado cursos, o sea, sigues como enfocada en lo que quieres y lo estás manifestando, pero también lo has vivido y has necesitado encontrar esas herramientas que te anclen a la esperanza, que yo siempre hablo de eso. O sea, yo creo que uno debe poner en el mundo eso que le gustaría ver. Sí, Y encontrarse, absoluto. ¿sí me entiendes? Esas cosas que uno dice, ya no siento que el mundo sea un lugar justo, no siento que sea un lugar feliz, no siento el mundo X, Y, Z, porque pues siempre van a existir situaciones que voy a poner yo diferente para verlo afuera. Porque si lo que veo afuera no me gusta, ¿qué puedo poner yo desde adentro? Y eso es lo que tú estás haciendo. Exacto. ¿Tú crees que en el mundo falta amor propio? Tú pon tu amor propio y enséñalo al mundo. De acuerdo. ¿Sientes que al mundo le falta más empatía? Sé tú más empático y enséñalo al mundo. Es sencillo, es quién puedo ser yo. O sea, yo trabajo mucho herramientas del ser porque es lo que eres mientras lo haces. Y ya es básicamente eso. Y otra cosa, y de pronto para personas que hoy en día que sé tanto el tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Yo que viví eso por bastante tiempo, llego a una conclusión, es que la inacción te lleva a que tengas más esos estados. Entonces, sientes ansiedad y te quedas quieto. Sientes depresión y te quedas quieto, porque la mente hace que te paralices. ¿Qué acciones vas a tomar? Y acciones no es que tengo que no, lee un libro, pinta, sé creativo, como que mueve la energía. y tu mente se va transformando, porque la neuroplasticidad va amoldeando nuevamente con todas esas acciones nuevos hábitos y por ende se va dejando. Automáticamente todas esas enfermedades van quedando en las cuando dice, uy, tuve ansiedad, tuve depresión, tuve tal cosa y ya no lo tengo. ¿Por qué? Por la acción. La acción es súper importante. Bueno, Erika, como tú sabes, a todos mis invitados les hago una pregunta de cierre y es, ¿cuál es ese momento que tú dices ni tonta ni loca?
Bueno, pues hay muchos, pero bueno, llevando ya la conversación, que subestiman. Hay muchas personas que subestiman el hecho de que una persona esté en una enfermedad, de que haya pasado procesos, que por ciertas edades, que por lo otro. Entonces, decir, ay, que es que tú, porque no sé, en mi caso, no estás en una diálisis, no puedes, tal cosa, ni tonta ni loca, o sea, sí puedo hacer, sí puedo generar, y sí, inclusive muchísimo más que una persona que tal vez esté en 100% de su condición. Y no digo que yo no lo esté, pero me refiero clínicamente, físicamente, para la sociedad, etcétera. Porque, reitero, no soy la enfermedad. Yo soy quien soy, punto. Tengo un diagnóstico, si eso es un título, como cuando tú ves prohibido fumar, pero lo ignoras. Entonces lo mismo pasa en mí. Hay un título ahí que dice una patología, sé que está, lo veo, pero lo ignoro y me enfoco en mí. Y ya, entonces es decir que me puedo comer el mundo, que puedo resurgir, que en un año puedo hacer lo que tal vez no dicen 20, no dicen 10 y que todo puede cambiar, porque esos son el milagro, ese es el cambio de percepción y no se da en el tiempo, porque realmente el tiempo no es un indicador, se da cuando tú realmente elevas tu nivel de conciencia y cuando menos esperas, pum, ves una realidad diferente, pero porque aumentaste tu autoconcepto, tu autoestima y tu nivel de conciencia y ahí empieza a resurgir todo. Ay, pues ya saben, autoconcepto, autoestima Y nivel de conciencia. y nivel de conciencia. Ahora, Erika, las personas que nos están viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy en todas mis redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram como @Erika con K, Salamanca G, @Erika Salamanca G. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, mil gracias por estar acá y a ustedes muchas gracias por ver este episodio. Si les gustó, compartan, suscríbanse, pongan la campanita y nos vemos en una próxima emisión. Muchas Chao. gracias, chao.